hacer aquí este tema muy sencillo de comprender que nos puede ayudar para predecir algunas situaciones en el laboratorio: el enlace químico y la solubilidad de las moléculas. Bueno, para empezar te preguntarás ¿qué es la solubilidad? La solubilidad pues es una propiedad en la que el solvente rodea las moléculas de un soluto, es decir, a lo que se desea disolver. Este fenómeno se llama solvatación. Por ejemplo, si nuestro solvente, que casi por lo regular siempre es el agua, está aquí presente con varias moléculas, desea disolver a un soluto, entonces las moléculas de agua van a encargarse de separar ese soluto de tal manera que se pueda disociar y se pueda perfectamente separar. Para ello necesitamos entender algunos conceptos, por ejemplo la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Pues bueno, la electronegatividad es una fuerza que tiene cada átomo en particular para jalar los electrones de un enlace químico hacia su núcleo. Por ejemplo, podemos observar que el átomo más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, y esta electronegatividad aumenta de derecha a izquierda en un periodo, o en un grupo va aumentando conforme vamos ascendiendo. La electronegatividad es la fuerza con la que cada átomo jala los electrones de un enlace hacia su centro. Imagínense como si fuéramos niños que están jalando la cuerda, donde la cuerda son los electrones de un enlace químico, y bueno, el más electronegativo jalará con más fuerza. Por ejemplo, el agua tiene un átomo de oxígeno cuya electronegatividad es 3.5 y el hidrógeno una cuya electronegatividad es 2.1. Si nosotros observamos, pues el oxígeno jala con más fuerza los electrones, de allí que es más electronegativo. Y como lo hace en ambas direcciones, es decir, del hidrógeno hacia el oxígeno y de otro hidrógeno hacia el mismo oxígeno, genera un momento dipolo, es decir, un vector resultante. Pues bien, ya que revisamos qué es la electronegatividad, ¿cómo podríamos obtener el tipo de enlace químico de acuerdo a su valor? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es restar la electronegatividad entre dos elementos y obtener su valor absoluto, puesto que vamos a ocupar una escala con números positivos. Si nuestro valor cae dentro del rango de 0 a 0.4, se dice que el enlace es covalente no polar. Si el enlace químico cae por otro lado entre 0.5 a 1.9, se dice que el enlace es covalente polar. Y finalmente, si la resta cae de 2.0 o a un número más grande, se dice que el enlace es iónico. Por ejemplo, si restamos la electronegatividad del carbono y la del hidrógeno, nos da 0.4. Este enlace es un enlace covalente no polar. También se puede llamar un enlace covalente puro. En cambio, si restamos la electronegatividad de cloro y del hidrógeno o viceversa, su valor absoluto nos da 0.9, lo cual lo coloca en el rango de enlace covalente polar. Por otra parte, si restamos cloro y sodio, tendremos una diferencia de electronegatividad de 2.1, lo cual lo vuelve un enlace iónico. El enlace covalente polar tiene unas cargas parciales que se representan por el delta más, delta menos. El delta más se le coloca al átomo menos electronegativo y el delta menos, al átomo más electronegativo, porque quiere decir que jala con más fuerza los electrones. En cambio, el enlace iónico, como hay una transferencia completa de electrones, es decir, el cloro se queda el electrón del átomo menos electronegativo, que es el sodio en este caso, por eso tiene una carga total negativa, y el sodio una carga total positiva. Vamos a ver algunos ejemplos. Entre el carbono y hidrógeno, como podemos ver, hay una distribución simétrica del enlace químico. ¿Qué quiere decir? Pues que los dos átomos jalan al parejo los electrones. Por eso si se observa la figura, pues es simétrica. En cambio, en un enlace covalente polar como hidrógeno-cloro, podemos observar que la mayor densidad de carga la tiene el átomo más electronegativo, en este caso el cloro.
Por otra parte, en un enlace iónico, donde ya habíamos hablado que un átomo va a quitar completamente el electrón de otro, pues entonces se obtienen cargas. Recuerda que esto se hace con la finalidad de completar el octeto. El cloro, que tiene 7 electrones de valencia, prefiere quitarle su único electrón al sodio, su electrón que tiene en su capa de valencia, y de esta manera el cloro completa 8 electrones, pero se queda con una carga negativa y el sodio con una positiva. Y bueno, vamos ahora a lo interesante, ¿cómo podemos aplicar lo aprendido? Por ejemplo, suponiendo que alguien te pregunta, ¿es posible disolver cloruro de potasio en agua? Primero tenemos que mirar la estructura química del cloruro de potasio, la cual es KCl. Bueno, con eso ya sabemos que los átomos son potasio y cloro. Podemos hacer nuestra resta, que nos da 2.2, y bien, esto lo sitúa como un enlace iónico, con sus cargas respectivas. ¿Qué hay del agua? Bueno, pues del agua vemos que tiene oxígeno, tiene hidrógeno, y la resta entre ambos nos da 0.6, lo cual nos permite colocarlo como un enlace covalente polar, donde vamos a tener pues las parcialidades positivas, la parcialidad negativa. ¿Qué va a pasar ahora al interactuar el agua con el cloruro de potasio? Pues bueno, allí tenemos el agua con sus cargas parciales positivas y su carga parcial negativa, y el cloruro de potasio con sus cargas totalmente positiva y negativa. Pues bueno, como podemos observar en esta animación, por medio de las cargas, las parciales positivas atraen a los átomos de cloruro del potasio. En cambio, las cargas parcialmente negativas, que son los oxígenos, se encargan de atraer al potasio y de esta manera los separan. Si ahora preguntáramos, ¿es posible disolver pentano en agua? Pues hay que observar la estructura química del pentano. Esa es la estructura química, que es un alcano. Tenemos enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Aquí en gris se representan las esferas del carbono y en color blanco las esferas que representan al hidrógeno. Y bueno, pues analizando carbono-hidrógeno, su diferencia de electronegatividades nos da 0.4. O bien carbono con carbono, al ser el mismo valor, nos va a dar 0. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un enlace covalente no polar. Muy bien. Entonces, si por un lado tengo un enlace covalente, una molécula que es covalente no polar, y en otro caso tengo el agua que es de un enlace covalente polar, ¿qué me espera? Pues bueno, semejante disuelve a lo semejante, dice un dicho químico, pero en este caso no son semejantes porque ya dijimos que el pentano es covalente no polar y el agua es covalente polar. Pues claro, por eso no se disuelven. Y en la práctica vamos a observar, por ejemplo en ese tubo de ensayo, cómo tenemos una fase que queda arriba, que corresponde al pentano, y una fase abajo, que corresponde al agua. Son insolubles. Bien, ¿qué pasaría si ahora tenemos un azúcar, por ejemplo la fructosa? Pues vamos a analizar la estructura química de la fructosa. Vemos que ahora ya tenemos átomos de oxígeno, además de carbono e hidrógeno. Tenemos uniones oxígeno-hidrógeno, como en los grupos OH, y vamos a ver que tenemos ahí una diferencia de electronegatividad de 1.4. Tenemos enlaces carbono-oxígeno, donde la diferencia de electronegatividad es 1.0. Seguramente ya te habrás dado cuenta que esto pertenece a enlaces covalentes polares. ¿Qué hay del agua? Bueno, ya analizamos que el agua es una molécula polar, ¿cierto? Y lo polar con lo polar se disuelve. Semejante disuelve lo semejante. En este caso, covalente polar con covalente polar, pues claro, vamos a tener la disolución de la fructosa en agua. Y bueno, pues finalmente me despido con un clásico. Es un chiste muy, vamos a decir, muy interesante que nos ayuda a entender más esto. ¿Por qué los osos blancos se disuelven en agua? Pues porque son polares. Recordarás que polar con polar se disuelve, ¿verdad? Pero otra más. ¿Sabes por qué un oso pardo no se disuelve en agua? Pues claro, porque no es polar, y lo no polar y lo polar no se disuelven. Hasta aquí hemos llegado con este video. Esperemos que te haya quedado más claro este tema. Y pues muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.